Muy buenas. Hoy venimos con un noticiario muy cargado de noticias y la primera les va a llamar muchísimo la atención. Así que vamos a por ella porque este tema tiene miga. Todos los pensionistas, absolutamente todos los pensionistas, han tenido en el mes de enero un incremento de su salario, de sus pensiones en un 2,8%. Pero lo han cobrado antes de que se denegase, es decir, el decreto ómnibus en el cual se presentaban un montón de chorradas por parte del gobierno que no han querido separar la parte económica de la parte de las otras barbaridades que quería que la aprobasen. Pero la gran pregunta que debemos de hacernos es, oiga, si Pedro Sánchez ha pagado las pensiones con su subida en el mes de enero, ¿por qué no las puede pagar en el mes de febrero? Porque, primer tema, si lo ha hecho y no lo puede hacer en febrero, se ha cometido una ilegalidad. Y si lo ha hecho, también puede hacer otra cosa, que es pagarlas sin necesidad de aprobación en las Cortes. Con lo cual, el señor Sánchez está jugando con todos ustedes, mis queridos pensionistas. Que lo sepan ustedes, ¿les ha subido el salario? Pues que lo mantenga, que siga subiéndolo sin aprobación de las Cortes, si es valiente. O, dos, que eche con carácter retroactivo. No puede hacer con carácter retroactivo, con lo cual, si él quiere, como ha estado haciendo durante todo el 2024, pagando cosas que no estaban aprobadas por las Cortes, lo puede repetir ahora. O sea, que no les pase la patata caliente ni a ustedes, ni a la derecha, ni siquiera a Junts. Es decir, en esto solo hay un responsable y se llama Pedro Sánchez. Y ahora sí, él encima se permite el lujo en Las Palmas de Gran Canaria de decir que, bueno, lo va a volver a presentar y que el que si no se lo quiere aprobar, que se atenga a las consecuencias. Y va a ser, y luego ha dicho también, bueno, se va a aprobar sí o sí. Oiga, ¿cómo que sí o sí? Es decir, si usted cada vez que dice sí o sí, resulta que es no o no. Es decir, vamos a ver, el mentiroso compulsivo o el cambiador de opinión, porque tiene un intercambiador en Moncloa que le permite pasar de un lado al otro, cambiando de opinión, sin dar ningún tipo de explicación a los españoles, dice que se va a aprobar el decreto ómnibus. Pues no se va a aprobar, me temo que como no lo separe, no lo trocee y no lo cambie, no se va a aprobar. Pero no se preocupen ustedes, pensionistas, o les paga o va a tener un problema, porque tendrá que explicarle a todos ustedes cómo les pagó en enero y por qué no les pagan en febrero. ¿Verdad que sí, Pedro? Anda, o cometiste una ilegalidad y te saltaste a las Cortes, o te la puedes volver a saltar sin ningún tipo de problema, como te lo has saltado durante todo el 2024. Vayamos a la segunda noticia que también tiene tela. Mientras nosotros planteamos la cerrada de centrales nucleares, empezando por la de Almaraz en el 2027, que se va a cerrar el primer reactor, y nos quedan escasamente 2 meses y medio para tomar la decisión de no cerrar, los italianos y los franceses se alían para avanzar en el desarrollo de la tecnología de los pequeños y medianos reactores de 300 gigavatios. Es decir, Francia e Italia apuestan por la energía verde nuclear, mientras que nosotros apostamos por cerrar la energía verde nuclear que tenemos en nuestro país, cuando en Estados Unidos esas centrales nucleares espejo, que son espejo de las que hay en Estados Unidos, porque es tecnología americana, han ampliado su vida útil a 60 y algunas hasta 80 años, y no llevan ni siquiera 40 años en funcionamiento. Con lo cual, esto es una decisión pura y exclusivamente política, pero por otro lado, nuestros competidores natos en el mundo de los negocios, Italia y Francia, resulta que se alían, crean una unión para seguir avanzando en el desarrollo de las centrales nucleares. Es decir, perdemos el rumbo, perdemos el tren absolutamente en todo. Bien, vayamos a por la tercera, que esta también va para el Ministerio de Hacienda, porque la cuarta, cuando se la cuente, es de ellos exclusivamente. Vamos a ver, el Ministerio de Hacienda no quiere contarnos cuánto ha sido el fraude que han cometido con el tema del IVA de los hidrocarburos. Se estima, algunos estiman,
en 3.000 millones de euros, otros un poquito menos y otros somos incapaces de saber exactamente, porque los únicos que de verdad lo saben son los inspectores de la agencia tributaria, que han cometido el tremendo error de seguir las consignas de María Jesús Montero, que les dijo: para aquí no metas la mano en este caldo, ni el cazo en esta cazuela. Y los ha frenado. Y ahora ellos tienen una responsabilidad. No se olviden ustedes, señores inspectores, los responsables son ustedes, no la ministra, que les va a dejar a ustedes más tirados que, bueno, no le quiero decir, pero ya saben ustedes las colillas que hay por la calle que las pisa todo el mundo. Así es como están quedando ustedes, como auténticas colillas, es decir, que no son capaces de resolver sus problemas cuando de verdad, a todos los españoles nos fustigan por 300 o por 400 euros o por 500 euros en un error en nuestras declaraciones de autónomos o en nuestras declaraciones al Ministerio de Hacienda. Es una vergüenza que en estos momentos no sepamos en cuánto dinero se ha defraudado con toda la movida de los hidrocarburos. De Aldama ya sabemos que aproximadamente 182 millones, pero eso es la puntita del iceberg. Hay mucho más dinero defraudado en estos momentos a los españoles y a Hacienda. Vayamos a por la cuarta, que es tremendamente interesante. Les pongo a ustedes aquí la nota de prensa que sacó el día 20 de enero María Jesús Montero desde el Ministerio de Hacienda, y que nos envió a todos los que estamos suscritos a las comunicaciones del Ministerio de Hacienda para tener información. Bien, si se fijan ustedes, en la nota de prensa no pone fecha. ¿Y por qué no pone fecha? Porque fue el último día, a última hora, y para que no se les viese el plumero, que fue enviado realmente a Bruselas. Ya saben ustedes, ese gol que se mete en el último segundo, es decir, en un partido, en una final de la Champions League, y que además se mete con el culo. Bueno, pues eso es lo que ha hecho en estos momentos la señora Montero con el tema de la petición de los fondos de solidaridad europeos para Valencia. Los pidió el último día, en el último minuto posible. Menos mal que al final los pidió. Ha pedido 4.404 millones de euros, cuando además sabe, y está muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo en que haya pedido 4.404 millones, pero en estos momentos sabe perfectamente que el máximo que le van a conceder sería el 100% del presupuesto que hay habilitado, que, ojo, no está nada mal, 1.500 millones de euros. Hace muy bien en pedirlo, hace muy bien en pedir 4.400 millones, no sé por qué no ha pedido 12.000, porque podría también haberlos pedido, ya puestos a pedir, y a ver cómo responde la Unión Europea a esta petición. En cualquier caso, ahora toca un proceso muy complicado. Ese proceso es estudiar el informe, pasarlo a la Comisión Europea, que la Comisión Europea la apruebe, pasarlo al Consejo de Europa, que el Consejo de Europa lo apruebe, y pasarlo al Parlamento Europeo para que el Parlamento Europeo lo apruebe y diga exactamente la cantidad que se nos va a enviar. Más o menos calculen ustedes que para septiembre, octubre recibirá Valencia la cantidad que le corresponda. Es decir, casi habrá pasado un año desde que se produjeron todos estos eventos. Vayamos a por la noticia número 5. Funcas, que es la fundación de las cajas de ahorro, que tiene un magnífico equipo de economistas, dice que España entra en una desaceleración económica para el 2025 y para el 2026 y que además vamos a seguir en la cabeza del paro de toda la OCDE. Es decir, de todos los miembros de la OCDE, de los 54 miembros que hay en la OCDE, España es el peor de todos en el nivel de paro. Bueno, pues los pronósticos de Funcas, cajas de ahorro, ojo, no se crean ustedes que es un organismo que se lleva mal con el gobierno, lo que pasa es que tiene economistas independientes que dan datos independientes y ya nos vaticinan, es decir, que el Producto Interior Bruto en el 2025 no va a crecer ni mucho menos lo que creció en el 24, que todavía no sabemos cuánto ha crecido al final, nos faltan los datos que llegarán precisamente esta misma semana, el miércoles, es decir, no sé bien que hoy estamos a lunes, es decir,
esperemos que sea lo esperado y que sea una buena noticia para todos los españoles. En cualquier caso, el paro es el mayor de los desastres que tiene nuestra economía, difícil de solventar con la reforma laboral que hizo Yolanda Díaz. Bien, vamos a por la noticia 6, y hablando de Yolanda Díaz, pues resulta que es precisamente sobre ella. ¿Saben ustedes decir, que el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal, es decir, que tiene la responsabilidad de ayudar a colocar a todos los parados y a todos los demandantes de empleo, que en estos momentos superan los 4 millones de trabajadores en España, solo consigue por su actividad colocar el 0,7% de todos los contratos que se han realizado este año? Miren ustedes, tener oficinas en todas las capitales de provincia, en muchas ciudades importantes, tener empleados públicos para que coloquen al 0,7% del total de los contratos que se realizan en todo el año en nuestro país, solo el 0,7% provengan del Servicio Público de Empleo Estatal. O no saben hacer su trabajo, o nadie cree en ellos, o las dos cosas. No saben hacer su trabajo y nadie cree en ellos, y por lo tanto las empresas pasan olímpicamente de pedirles posibles candidatos para la incorporación a los puestos de trabajo que tienen, que sería lo que tendrían que estar haciendo permanentemente el Servicio de Empleo Público Estatal, el famoso SEPE. Vamos a por la noticia número 8, esta es de mi querido amigo Rotellar, es decir, la deuda se ha incrementado en 9.528 millones de euros en estos momentos, perdón, me he pasado de una noticia, volvemos hacia atrás porque no importa, es decir, la noticia es Trump anuncia una inversión de 500.000 millones de euros en Estados Unidos en infraestructuras para inteligencia artificial. ¿Y quiénes van a ser los responsables de esta bárbara inversión en Estados Unidos? 3 empresas, una japonesa, SoftBank, dirigida por Masayoshi Son, que es un venture capital, un fondo de capital riesgo japonés, que va a colocar los primeros 100.000 millones. La segunda empresa es la fabricante de ChatGPT, OpenAI, con Sam Altman a la cabeza, y la tercera es Oracle, con Larry Ellison, su fundador y presidente y CEO actual, que entre los 3 van a dedicarle 500.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Los primeros 100.000 millones de euros van a ser invertidos en Texas, y van a crear aproximadamente 100.000 puestos de trabajo. No de camareros de bajo nivel, no de salarios bajos, no, de salarios de gente, de ingenieros de alto nivel que van a ganar un auténtico pastofen, y que además eso le va a permitir al gobierno americano recibir muchos ingresos de las declaraciones de la renta y los pagos a cuenta que realizan cada uno de los trabajadores en Estados Unidos. Así que 100.000 puestos de trabajo creados en el primer estado, es decir, que va a ser Texas, y a partir de ahí se está decidiendo en qué otros estados se van a seguir invirtiendo. Pero no olvidemos que ya Microsoft dijo que iba a invertir 80.000 millones, de los cuales ya ha invertido 40.000 millones, y que tenemos otros como Amazon, que invirtió en el último trimestre casi 20.000 millones en 2 estados americanos para mejorar sus instalaciones, y que va a seguir invirtiendo sin ninguna duda en la gran y clara estrategia y apuesta de los Estados Unidos, la inteligencia artificial y sus enormes data centers, es decir, que además, como consumen mucha energía, se van a ver sostenidos con las mini centrales nucleares de los 300 megavatios que se van a construir alrededor para alimentar esa energía. Vamos a por la noticia 8, que esta sí es de mi querido amigo José María Rotellar, en la cual nos dice y nos cuenta que desde que está Pedro Sánchez la deuda ha crecido en 9.528 euros
por habitante, es decir, por recién nacido, por menor de 5 años, por entre 5 y 15 años, por más de 16 años, por habitante, 9.500 euros desde que está Pedro Sánchez. Ha crecido la deuda en nuestro país por cada uno de nuestros habitantes. Esto supone un incremento aproximadamente de casi 450.000 millones de euros de más deuda. ¿Y todo para qué? Porque, perdónenme ustedes, es decir, si todavía hubiésemos crecido por encima de los 450.000 millones en nuestro Producto Interior Bruto, pues hombre, lo podríamos celebrar con champán. Pero es que resulta que desde que está Pedro Sánchez, nuestro Producto Interior Bruto ha crecido en 400.000 millones, 399.000 millones menos de lo que de los 400.000 y por lo tanto 51.000 millones menos que la deuda que hemos ido generando a lo largo de este periodo. La verdad es que lo de este personaje que tenemos al frente del gobierno es tremendo y muy duro de pelar. Vamos a por la novena y nos quedan todavía 3 más, la novena y otras 2 más, y la novena es, volvemos sobre el decreto ómnibus y los efectos que tiene el que no se haya aprobado. La estimación que hacen los expertos es que en estos momentos, con todas las medidas que se tenían previstas, aprobadas, desde la subida del IVA del 2 al 4% para los productos alimenticios, del 5,5 al 7,5 para las pastas, es decir, del 10 al 21 para la energía, es decir, resulta que más, es decir, todo lo que es la subida de las cotizaciones sociales al límite de 4.900. ¿Para qué? Para que multiplicado por 12 eso nos da casi 60.000 euros. Es decir, los salarios hasta 60.000 euros se irán a pagar el máximo, que son casi 19.000 euros por empleado. Es decir, al subir quiere decir que en estos momentos se sube la posibilidad de recaudar más. Más, es decir, lo que se llama el mecanismo de igualdad para la financiación especial de las pensiones y la hucha de las pensiones, que también subía en el 2025, que fue metido con el decreto de los ocupas, con el regalo al PNV, con todo un montón de estupideces que había alrededor de ese decreto ómnibus y que en estos momentos se estima en que el Estado va a dejar de ingresar 5.800 millones de euros. Pero la verdad, no va a dejar de pagar, que no es verdad que a los pensionistas les van a pagar sí o sí, y si no les pagan, Pedro Sánchez será el único responsable y culpable de haber decidido no pagarlos, como he contado al principio de este noticiario. Por último, penúltimo, vayamos también con pensiones, porque con la subida de las pensiones a las pensiones máximas, a las que más cotizan, que están por encima de los 3.000 euros, es decir, estos pensionistas con manteniendo, es decir, los niveles de declaración de Hacienda que hay en estos momentos y no deflactando con la inflación, ¿saben ustedes lo que le van a retener a estos pensionistas? Un 37% de la subida, solo porque no le ha dado la gana, ni le ha dado a nadie del gobierno la gana de deflactar y ajustar con la inflación. Subimos la pensión no solo con el tema de la inflación, pero como no ajustamos las bases tributarias, pues resulta que el 37% de la base tributada se la va a quedar Hacienda. Así que pensionistas, que lo sepan, les van a subir el salario, sí, pero les van a quitar a los de arriba el 37%. Casi nada, ¿verdad? El 37% solo van a recibir el 63% de lo que les han prometido por carta que todos ustedes han recibido, bien digital, bien por correo, de la Seguridad Social enviado por el Masaiz, que se quiso apuntar el tantazo de no, ya hemos subido las pensiones, y efectivamente las han subido porque todos los pensionistas las han cobrado durante el mes de enero. Y por último, vamos al tema telefónica, que este es un tema que me atrae enormemente. Saben ustedes, es decir, lo que hizo el gobierno en plena nocturnidad, y no se la voy a contar, pero lo que no les dicen
es que en estos momentos la reacción de los mercados es que se ha devaluado el valor de la acción en 1.000 millones de euros. Es decir, la capitalización bursátil de Telefónica en estos momentos es 1.000 millones de euros menos que el día 31 de diciembre. ¿Esto qué significa? Dos cosas. La primera, que como España a través de la SEPI tiene el 10%, acaba de perder 100 millones de euros la SEPI. Dos, y no lo cuenta nadie, los grandes fondos, los grandes hedge funds, fondos de inversión que trabajan en bolsa, acaban de decidir apostar a la baja, es decir, apostar en contra de Telefónica, de Enagas y de varias empresas más participadas por la SEPI. ¿Esto qué quiere decir? Que si bajan sus cotizaciones, BlackRock y todos los otros hedge funds se van a forrar. Vamos a ver, cuando usted va a un casino, supongo que lo tiene claro, ¿quién gana siempre? La banca, ¿no? Bueno, pues en la bolsa, la banca son los hedge funds, entre ellos liderados por BlackRock, que es el mayor hedge fund, el mayor fondo de inversión del mundo en estos momentos y que tiene mucho dinero metido, es decir, en la bolsa española y que en estos momentos también ha decidido castigar a Telefónica, castigar a Enagas y castigar a las empresas participadas por la SEPI. ¿Sí? ¿Para qué? Para ganar mucho dinero jugando a lo que se llama la baja. En resumen, señores, un noticiario más extenso de lo habitual, pero creo que las noticias merecían la pena y no se olviden, ténganlo ustedes, recuérdenlo, el gobierno, por mucho que diga, o subió ilegalmente las pensiones en enero y entonces ha cometido una ilegalidad, o si no ha hecho nada ilegal, lo podrá repetir en el mes de febrero, en el mes de marzo y en adelante. Por lo tanto, que Pedro Sánchez no les engañe a ustedes. Nos vemos la semana que viene en el próximo noticiario de Si el Gobierno lo permite.